Yo quería compartir con ustedes un versículo. Y ese versículo está en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Y quiero justamente que podamos visualizar, entender lo que dice este versículo, porque de ahí surge todo lo que es la obra misionera, la obra de Dios. El capítulo 11 nos habla acerca de los héroes de la fe, acerca de los héroes de la fe. Y dice, empezando, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Dios, gracias. Te honramos y te glorificamos, oh Señor. Gracias por este tiempo hermoso, Dios, de poder estar en contacto contigo. Gracias por la forma más corta y directa de comunicarnos contigo, Dios. Gracias porque no cuesta, Padre eterno, porque el precio ya fue pagado en la cruz de esta comunicación directa contigo, Padre. Gracias, Dios. Rogamos que tu palabra obre en nuestras vidas, en nuestros corazones, que podamos visualizar, Señor, la obra, el misterio. Y es cierto que la necesidad es mucha, mas los obreros pocos. Es por ello, Padre, que en este mediodía clamamos y oramos a ti, para que seas tú, oh Padre eterno, quien disponga. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me gozo en el Señor de poder estar compartiendo, y veo al misionero. Estoy prácticamente 40 años en la vida cristiana, 41 años en la vida cristiana, y a muchos misioneros he conocido chiquillos, ¿no? Jóvenes. Yo acepté a Cristo a los 17 años, y de ahí pude conocer a varios misioneros, y me gozo en el Señor de que hasta el día de hoy continúo viéndolos en el ministerio, en la obra de Dios. Y creo firmemente en el cumplimiento de Hebreos 11:6, que muchos de ellos dejaron sus países, dejaron sus comodidades, dejaron sus familias, dejaron su parentela, dejaron todo, justamente por fe, por fe. ¿Y fe qué significa fe? Fe simplemente significa creer, creer. Y nos dice 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y recuerdo cuando salí con mi esposa, hace 20 años, salimos simplemente siendo obedientes al llamado del Señor. Yo no sabía que habría que pedir ayuda a las iglesias. Yo no sabía que había que presentar proyectos a las iglesias. Yo no sabía que teníamos que buscar un fondo económico para tener algo, un respaldo. Simplemente nos hicieron la invitación y salimos hacia allá. Y cuando llegamos, realmente vimos la gran necesidad que había. Empezamos a trabajar con niños abandonados, empezamos a trabajar con alcohólicos, los tuvimos en casa, algunos enfermos de ellos. Empezamos a trabajar en el penal, cuando aún estábamos saliendo del terrorismo, y ciertamente íbamos al penal, a la cárcel, con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Mi hija, cuando recién nació, también la llevamos al penal. Y todos los presos ya la conocían a mi hija y esperaban cada domingo que lleguemos. Ciertamente había de todo en el penal. Recuerdo un señor que cuando llegamos al penal se paraba en la puerta y nos miraba de reojo. Y nos miraba de pie a cabeza. Y nos miraba y lo veíamos al señor y dice, qué raro. Y nos enteramos que era un abogado que estaba en la cárcel de un momento a otro. Y un domingo, por motivos X, no llegamos al penal. Al próximo domingo fuimos, y el primero en recibirnos en la puerta fue aquel hombre que estaba ahí, parado mirándonos. Y nos dijo, ¿qué pasó con ustedes? ¿Por qué no vinieron el día domingo? Lo hemos estado esperando. Y me encantó, me agradó, porque después él aceptó a Cristo. Y a los días, semanas, ya salió libre este hombre, el doctor Zapatero. Cuando llegamos a Chanchamayo, nuestra mensualidad o nuestra semana era de 7 soles 50 para nuestra semana. Era lo que percibíamos. Y sinceramente veíamos pues que 7 soles era como recibir hoy en día un sol 50 para la semana. Y
Ciertamente mi esposa se preocupaba en algún momento, pero decía, hijita, no te preocupes, no te preocupes, porque los hermanos no nos pagan a nosotros, ellos no nos pagan. Quien nos paga a nosotros es Dios, porque Él es nuestro patrón, Él es nuestro jefe, Él es el que nos va a proveer. Así que no te preocupes, Dios nos va a proveer. Así que vamos a trabajar mejor para nuestro patrón esta semana, para que las cosas puedan mejorar. Y ciertamente Dios empezaba a proveer. Y hay una palabra que siempre aprendí, en el caso de Isaac: Dios proveerá, Dios proveerá. Y cuando dice el libro de Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, luego añade, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crea que existe, crea que es real. Y en este momento y en varias oportunidades que nos hemos puesto de rodillas, no es que estoy de rodillas frente a mi hermano que me está oyendo, o que estoy en pareja, o frente a los hermanos. No, no, no. Me estoy poniendo de rodillas porque delante de ti, o delante de mí, se encuentra Dios. Me pongo de rodillas delante de Dios porque creo que le hay, porque creo que existe, porque creo que Él siempre está al cuidado de nosotros. Y luego nos dice en la última parte de 11:6 de Hebreos, y que es galardonador de los que le buscan. Y que es galardonador. O sea que nuestro Dios, Él premia, Él regala, Él obsequia. Dios nunca nos ha dejado solos, nunca nos ha dejado desamparados. Y quiero hacer un pequeño testimonio. Un día estaba en casa con mi esposa y ya teníamos más de 10 años en la casa. Y en eso, ustedes saben la vida de un misionero. Por ejemplo, nuestros misioneros, cuando recién llegaron, no podían viajar fácilmente a Estados Unidos. Recuerdo que los misioneros viajaban cada 5 años. ¿Por qué? Porque no había la facilidad que hay hoy en día. Ahora hay varios misioneros que viajan al año 1, 2, 3 veces. Pero en ese año, cada 5 años viajaban los misioneros. Y los medios, cómo poder llegar a las ofrendas, en algunos casos era difícil, era por giros, o era por agencia, era por encomiendas. Pero en el caso nuestro, prácticamente, llegó que estábamos en casa y llegó a faltar el dinero. Llegó a faltar el dinero. Mis 2 hijos estaban en el colegio. Y mi esposa me dice a las 12, ¿qué vas a cocinar? ¿Qué vas a cocinar? Le digo, no te preocupes. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Y estábamos tranquilos en casa. Y ya eran 2:30, era la 1:15, por ahí tocan la puerta. Y salgo y era una loca. Totalmente sucia, con sus pelos largos, cochina, y tenía 2 bolsas en la mano. Y yo la había visto varias veces a la loquita, Norberta, en la calle. Y la había visto recogiendo papeles, escarbando con la mano, juntando, había todo en la calle. Y yo decía, ¿cuánta basura tendrá en esas bolsas ahora? Ah, sí. Y en eso, que estoy viéndola, me dice, este es para ti, me dice, este es para ti. Y yo le digo, no, Norberta, no te preocupes, lleva nomás, lleva. Pero ella me dice, no, es para ti. Pero Norberta, lleva, es para ti, lleva a tu papá, a tu mamá, a tu familia, ellos necesitan. Es para ti, me dice. En vista que forcejeaba, yo no le hacía caso, le decía que se vaya, ella agarró la bolsa y me la tiró, dice, este es para ti. Y se fue. Y se fue con la otra bolsa. En eso viene a mi mente, digo, Señor, ¿estaré pecando, Señor? Porque si tú usaste cuervos para alimentar a tu siervo, tú estás usando a Norberta, esta loquita, para satisfacer las necesidades que tengo en casa. Está dando vueltas, mi esposa me dice, ¿quién es? Le digo, es Norberta, le digo, es Norberta. Y estoy dando vueltas por ahí, por otro lado, y digo, Señor, es... Y bueno, después de algo de 10, 15 minutos, voy a ver la bolsa, digo, voy a ver qué cosa hay. Y voy, abro la bolsa, había papa, cebolla, tomate, alverjitas, culantro, perejil, poro. Había, hermanos, me alcanzó para más de una semana. Para más de una semana. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Estos 20 años, doy gracias a Dios,
que Dios ha podido satisfacer nuestras necesidades. En el Antiguo Testamento, por favor, en el libro de Génesis, en el Antiguo Testamento, el libro de Génesis, en el capítulo número 12, encontramos cuando Dios llama a Abraham. Y dice, 12:1 del libro de Génesis, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vea usted, sería fácil. Bueno, ciertamente aquí en Lima, en el año 93, Lima no era hermosa como es hoy en este momento, porque estábamos saliendo del terrorismo, estamos saliendo del bombardeo que había, de la inseguridad, de la incertidumbre. Pero salirse de Lima e irse a provincia, pues también era peor todavía, porque los de provincia estaban yéndose todos a Lima, estaban viniendo a Lima, es por lo que Lima surgió tremendamente. Salimos de Lima. Pero para Abraham, también yo me pongo a pensar en él, cuando le está diciendo Dios a él que salga, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Sería fácil para Abraham salir en ese momento? ¿Sería fácil salir de su tierra, de su parentela, de su familia? Y Dios está haciendo una gran promesa a él. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hay muchas promesas, y buenas promesas. Lo último dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta última parte, que serán en ti benditas en ti todas las familias de la tierra, aún continúa siendo llevada. Aún continúa siendo, o continúa con ese mandato, con ese llamado que fue dado a Abraham. Y se sigue esparciendo sobre todos los llamados para poder enseñar y predicar la palabra de Dios. Porque somos llamados para llevar el mensaje a todo lugar. Y aún el nombre de Dios está siendo glorificado, y hay muchas familias que están siendo benditas por medio de la predicación del mensaje. En el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Era de 75 años. Luego vemos que en obediencia él va. Hay hambre, hay necesidad, no hay que comer. Él se va con su esposa hacia Egipto, y en Egipto miente. En Egipto miente. Y recién se da cuenta que su esposa es hermosa. Y le dice, vaya, ¿qué tal problema me he metido ahora? No vaya a ser que a causa de tu belleza y tu hermosura me maten a mí. Hazme un favorcito. Hazme un favorcito. Dile que eres mi hermana. Que eres mi hermana. Para que a causa de ti yo obtenga favores, obtenga bien. Entonces estamos viendo de que Abraham era igual que nosotros, con fallas, con errores, y que está diciendo a su esposa, no él miente eso, sino que aún a su esposa le está diciendo que mienta. Pero estamos viendo de que Dios continúa con él, porque en el capítulo 13 dice, Dios habla, empezando 13:14, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate,
ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Dios le está diciendo, anda. Ya le está saliendo de Harán, ya está saliendo de Harán. Ahora le está diciendo ya que salga del lugar donde se encuentra y que se vaya. Y vea usted versículo 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Le dijo, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Levántate, levántate, ve por la tierra, dice, a lo largo de ella, a su ancho. O sea que Dios ya le había prometido, le estaba dando, y él tenía que salir, él tenía que caminar, él tenía que ver, observar el lugar que Dios le estaba dando, el lugar que le está dando. Y en ese momento, él obediente. Porque en el capítulo 12, Dios habla con Abraham y él obedece en el versículo 4. Y era de 75 años. Ahora aquí en el capítulo 13 también Dios está hablando con él y dice que él removiendo su tienda, vino y moró en la encina de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Glorificó, alabó a Dios, ofreció sacrificio a Dios. Hermanos, Abraham, un hombre obediente, un hombre fiel a Dios. Pero otra vez Abraham, en el capítulo 16, versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué pasó? Vamos a darle una manito a Dios. Vamos a ayudarle a Dios. ¿Dios aceptará que le demos una manito? ¿Dios aceptará nuestras soluciones humanas? No. Dios no acepta que le demos una manito, porque Él es Dios. Él sabía perfectamente que Sarai era estéril. Sabía perfectamente que los años ya habían pasado, que la costumbre de la mujer había pasado ya. Dios sabía perfectamente que Abraham ya era anciano ya. Sabía perfectamente. Pero Él es Dios. Él es creador. Él es dueño. Y como dueño, Él dispuso de la vida de Abraham, y Abraham simplemente creyó y Él obedeció. Como creador, Él sabía perfectamente lo que ocurría en el cuerpo de Sarai, sabía perfectamente. Y Él iba a hacer lo que realmente Él quería mostrar al hombre, de que realmente como Dios, Él todo lo puede. Y que para Él no hay nada imposible, de que para Él no hay nada difícil. Pero Él quiso darle una manito a Dios. Y vemos los problemas que se presentan, hermanos, porque lamentablemente empiezan los problemas ahí. En el capítulo 17 vemos a Abraham. Pero en el capítulo 16, ¿qué edad tenía ya Abraham cuando ocurre esto de Ismael? Dice, 16, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Era de 86 años. Capítulo 17 de Génesis, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Jehová, Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Y Dios empieza a hablar ahí y le habla acerca de la promesa de que él pueda ser padre de familia. Capítulo 17, versículo 17.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham pensaba que era Ismael el que iba a heredar, pero Dios le está diciendo que de él va a salir, porque le dice luego, versículo 19, respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Pregunto, ¿Abraham era perfecto? ¿Tenía flaquezas? ¿Tenía debilidades? ¿Usted es perfecto? ¿Tiene flaquezas? ¿Tiene debilidades? ¿Abraham le dio una manito a Dios? ¿Usted también le habrá dado una manito alguna vez a Dios? No. Dios no acepta nuestras soluciones. Pero lo que sí podemos aprender de que en el transcurso de todo ese tiempo, vemos desde la creación, vemos Dios puso a Adán y a Eva ahí. Y hasta el momento estaba andando muy bien cuando entraron al huerto de Edén. Adán tenía sus ideas, su pensamiento, su fe en Dios, porque creía, Dios hablaba con Adán y había una entera comunión. Pero cuando entró el pecado, lamentablemente, en ese momento que la serpiente empieza a hablar, empieza a insinuar y comen el fruto prohibido, ¿sabe qué ocurrió con Adán? Dejó de creer en Dios. Así. Dejó de creer en Dios. Y en ese momento que dejó de creer en Dios, viene el problema para el hombre. Eva dejó de creer en Dios. Cuando avanzamos más adelante hacia Caín y Abel, Caín estaba en la gran oportunidad todavía de estar en comunión con Dios. Y antes ya presentó su ofrenda, Dios no aceptó su ofrenda, pero después de ello Dios habla con Caín y le dice que el pecado está a la puerta, que el pecado está agazapado a la puerta de su casa, pero que él puede salir victorioso, que él se puede enseñorear sobre su pecado. Pero ¿qué ocurre con Caín? Caín deja de lado a Dios, como quien dice: yo tengo mi forma como solucionar mis problemas, yo tengo mi solución. Abel, hermanito, ven, vamos a pasear al campo, vamos. Y ahí se levanta contra su hermano y lo mata. Después avanzamos. La tierra se corrompió. Capítulo 6, 7 de Génesis. Se corrompió. Y lamentablemente el pecado aumentó y creció. Pero hubo solamente un hombre fiel. Un hombre fiel. Noé. Lamentablemente Adán cayó. Caín pecó. Ahora Dios da 120 años. 120 años que demora la construcción del arca, porque después viene el diluvio. Y Noé creía fielmente. Noé empezó a construir. El chistoso, el payaso de aquel entonces, el bufón, cuando toda la gente venía y se burlaba, pero su fe fue inquebrantable. Él creía en Dios y continuó. Salieron de ahí. Después Babel. El hombre se jactó, se enorgulleció. Querían ser un nombre para ellos. No cumplían. En el caso de Adán, no llenaron la tierra. En el caso de Noé, tampoco llenaron la tierra. En el caso de Babel, tampoco. Ellos querían estar juntos. Ellos no querían esparcirse, porque fue el mando de Dios. Ellos querían ser un nombre por el tiempo, pero Dios destruyó Babel. Ahora empieza la historia de Abraham. La historia de Abraham, que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios cambió desde la creación hasta Abraham, porque ciertamente falló Adán, falló Caín, fallaron la humanidad, ahí falló en el diluvio, en Babel fallaron. Ahora a Abraham le falla una y otra vez. ¿Dios falló? No. ¿Saben por qué? Porque las promesas de Dios son fieles. Esa es su fidelidad de Dios. El hombre calla, el hombre falla, el hombre cae.
El hombre comete errores, pero el mensaje, la fidelidad, siempre sigue siendo fiel, sigue siendo intacta. Porque desde el capítulo 3 de la caída del hombre hasta Abraham continúa con la promesa de enviar el Mesías, de enviar el Salvador. Y Dios dice hoy en día, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el amor de Dios no cambia, porque su fidelidad a través de los tiempos sigue siendo igual. Y Dios hasta el día de hoy, al igual que llamó a Abraham, sigue llamando hombres y mujeres que dejen su tierra, que dejen su parentela y que salgan y que prediquen. A mí me sorprende tremendamente y me admira ver mujeres que han dejado sus familias y se han ido a esos países, justamente esos países rojos, para enseñar la palabra del Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno. Te doy la honra y la gloria, Señor. Gracias por este gran privilegio de poder compartir tu palabra, oh Dios. Y gracias, Padre eterno, porque hay muchos hombres y mujeres que se han integrado en tu obra. Señor Dios, no permitas, Padre, que nunca desaparezca esta palabra de dos letras, que nunca desaparezca la fe en medio nuestro, sino que siempre, Señor, creamos en ti. Pase lo que pase, Señor, sabemos que tú eres tu Dios, y aun cuando partió nuestro Señor Jesucristo, Él nos prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Padre eterno. Oramos, pedimos en los méritos de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias.